cómo está y Uruguay no se lo lleva puesto. Es la primera vez. A veces se desconoce ese mérito, ¿no? Increíblemente se desconoce por los mismos que en el 2002-2003 todo era culpa de Argentina, ¿no? Bueno, yo recuerdo la asunción de este equipo económico en el primer gobierno y lo que hicieron el ministro y todos los integrantes fue un gran elogio al gobierno de Valle por haber empezado ese proceso, ¿no? De despegue de Argentina y de Brasil. No sé si estuviste en ese acto o lo leíste. No, yo lo que sí recuerdo de ahí, capaz que me lo daste tú a la hora, es un elogio sobre el tema de cómo se recibían las cuentas públicas. De haber iniciado un despegue de Argentina y Brasil, no recuerdo su textual, pero si me lo pasás, lo reviso, dónde está colocado el tema dónde está colocado el tema del despegue. Tanto es así que nos llevó puesto. A ver, después momentos en esta variedad que pedía el default, ¿no? Para poner un punto, momentos en los que en Uruguay, ¿te acuerdas del informe de Juan Pablo Terra sobre la infancia? ¿No? Sí, del año 89. Bueno, había un 8 y pico % de gurises con dificultades psicomotrices por hambre. ¿Sabes cuántos había en el 2004 cuando asumió el frente? Un 14. Y un 26 y pico % que estaba en alto riesgo. 4 de cada 10 gurises. O sea, también ese es el país que agarramos, no otro, ¿no? O sea, el país que agarramos no eran solamente las cuentas fiscales en el sentido del déficit fiscal. No, ese es el país del la vivimos todo. Por eso. La vivimos todo. Pero a veces falta memoria. No, eso sí, o sea, cuando llegamos a tener un 20% de desempleo y hoy un 8 parece que es la catástrofe, ¿no? O sea, cuando llegamos a tener esas circunstancias. Yo te pongo, en la construcción éramos 13.000. Hoy somos 48.000 y parece que es el drama del mundo, ¿no? Entonces lo que digo es, también tiene que ver a veces con la parte de la circunstancia, de los problemas, también desde dónde los enfocas, ¿no? Oscar, ¿qué va a pasar con el peso del Estado? Que es una carga muy pesada para la producción, con los combustibles, con las tarifas públicas. Hay cosas en las que precisas más Estado. Te pongo un ejemplo, para desarrollar una política de control ambiental más profunda, que es algo que el Uruguay necesita, precisas más Estado que el que tenés, precisas más Estado investigando. Para el cambio en la matriz productiva precisamos más Estado. Yo creo que es imprescindible el tema de llegar al 1% de investigación más desarrollo, más científicos. O sea, Estado malo o bueno, yo creo que hay que ir a un sistema integrado de formación profesional. ¿Y menos en alguna Sí, pero lo que digo es, para no ir al debate ideológico de que el problema es más o menos Estado, ¿no? En algunas áreas, sí, yo creo que tenés unas fuerzas armadas que son más grandes de lo que son. En todo caso, ahí hay una polémica. A mí me tocó ser legislador cuando se votó la posibilidad de que para mejorar el salario de la tropa, se cubriera una parte de las vacantes y otra parte no en el ejército. La oposición votó todo en contra. Después te dicen más Estado, menos Estado. O sea, es medio selectivo, ¿no? O sea, creo que hay áreas donde precisás más Estado. Un sistema integrado de formación profesional donde vos articulés la UTU actual, ¿no? Que no es aquella UTU que recibimos destrozada, sino que hoy tiene casi 80 carreras terciarias, pasó de 1.800 gurises hacia estudio terciario a tener arriba de 13.000, la UTEC que no teníamos, la universidad que tiene un peso y descentralización hoy, que fue gigantesco, de 800 estudiantes en el interior a 4.000 por año ingresan a la universidad. El INEFOC, que tiene una potencia mucho más fuerte que la vieja Junta Nacional de Empleo, tienen hoy posibilidades de articularse para pensar un sistema integrado de formación profesional. Entonces, las políticas públicas de más o menos Estado, o sea, a ver, en materia de salud, en el interior precisas más Estado. Tenés un 3% de personal médico para el norte de Río Negro. ¿Y de dónde va a salir la plata? Para profundizar. ¿Más Estado o más médico? Porque médicos hay de sobra en Montevideo, dicen que es el problema. No, de lo que digo es que tenés que articular. A ver, depende área por área. Hay estudios hechos que están desde el punto de vista de reforma de salud de cuántos precisarías por área. En algunos lados, por ejemplo, anestesistas precisas más, ¿no? Está cerrado eso. Para tener un despliegue, igual algunos avances ha hecho la cátedra de anestésico, ha hecho unos avances respecto a lo como venía. Pero lo que digo es, área por área, lo que tenés que pensar desde el punto de vista de las políticas públicas es para qué proyecto de país, ¿no? Vas a universalizar el sistema de atención a la primera infancia, vas a universalizar cuidados, precisás más Estado. Entonces, el problema es, no necesariamente más Estado es malo. Lo que tiene, precisás más burocracia. Yo te pregunto de dónde van a salir los recursos. Yo creo que si no van a salir de nuestros bolsillos. De vuelta. No van a seguir sacando la plata de nuestros bolsillos. Yo creo que los recursos tienen que salir de la riqueza acumulada. Acabo de dar los datos del IDAE, ¿no? O sea, en el momento de dificultad de la renta empresarial creció 92% del 2014 o sea, más 2018, impuestos a las empresas. A las empresas no. Yo creo que no hay que poner un impuesto más a las pequeñas empresas ni a las medianas.
a las Ni un. grandes. Yo creo que a los sectores que concentran más capital, sí. O sea, siguen siendo. La carga impositiva. impositiva, sí, esa es una lógica en la cual tendríamos que ir a la estrategia paraguaya. O sea, lo que dice Sanguinetti, estrategia paraguaya. 8 de cada 10 trabajadores en Paraguay sin aportes a la seguridad social. No Paraguay, de vuelta, van a otros lados. de vuelta. Pero como salió Paraguay, igual que Sanguinetti, lo que digo es, y fíjate que Paraguay, según la OIT, es el récord de América Latina, junto con Honduras, de ser el país que tiene más cantidad de trabajadores que no alcanza el mínimo nacional. Sí. No para de crecer Paraguay, ¿no? Pero tiene, ahora es excelente, pero tiene 30 veces más indigentes que el Uruguay. La estrategia competitiva del Uruguay, yo creo que es otra. Luego me decís, ¿se van a ir? No, yo creo que van a venir, porque si vos vas a... Se están yendo mucho. De vuelta. Sí, teníamos 150.000 empresas y hoy tenemos 200.000. Lo que digo es, si vos desarrollas una estrategia que apueste a la ciencia y tecnología en el cambio de la matriz, que apueste a la formación profesional con altísima especialización, que apueste a las empresas públicas como locomotora del desarrollo con las compras del Estado y por ser las empresas con más alto contenido tecnológico, vas a apostar a que venga el tipo de inversión que le importe eso. Más que si paga un pesito más o un pesito menos. Que le importe, que le importe el componente de mayor valor agregado, apuesta a la calidad. Preguntan por los combustibles también, por ejemplo. Sí, el año pasado... Por el precio el año pasado yo no escuché todavía... Hay dos cosas con respecto a las tarifas, ¿no? A ver, las tarifas de la UTE yo creo que hay que revisar lo de los grandes consumidores, ¿no? Esto en los 90 se profundizó de manera muy grave y tenés tarifa gran consumidor que paga un tercio de lo que es tarifa residencial. Y de alguna forma la tarifa residencial termina subsidiando al gran consumidor. Y vos tenés que tener una política energética para los sectores económicos donde... Hay un estudio que hizo AUTE, que el Cuesta Duarte colocó en debate, que me parece que es muy importante para el tema de la energía. Vos tenés que tener en cuenta para sectores claves donde el costo de la energía es clave para la producción, en caso de los tambos, poner. En los tambos podés mantener este subsidio. Hay algunos sectores industriales, o la construcción es uno. El costo de la energía en la construcción es un 0,1 y vos tenés subsidiado ahí por gran consumidor algunas empresas. ¿Tiene sentido que vos subsidies desde el punto de vista de la tarifa residencial con un costo superior? Y a mí mucha gracia no me hace. No, a mí tampoco. Entonces lo que digo es que hay que revisar el tema de las tarifas, seguir revisando, Verá que los que gastamos menos de 200 kilowatts de energía pagamos 500 pesos de luz hoy. O sea, ha habido medidas que tienen que ver con aflojarle a los que están más pobres, ¿no? Ahora, con todo, la evolución de las tarifas públicas ha sido una evolución por debajo de la inflación, para no olvidarnos, porque a mí me vienen a dar cátedra, ¿viste? Sobre el tema de las tarifas. Los que cuando gobernaban tenían tarifas mucho más caras en relación al salario que gano, ¿no? Y la participación de las tarifas era mucho más alta desde el punto de vista del costo con respecto a mi sueldo, ¿no? Digo, pero mi viejo, usted no gobernó nunca. O sea, cuando me vienen a hablar de la deserción en secundaria, los que cuando gobernaban no solamente entraban menos estudiantes en secundaria, sino que apenas 2 de cada 10 terminaban secundaria. Ha aumentado. Podemos entrar en esa discusión otro día. Sí, podemos entrar cuando quieran. No es verdad. Con los datos de la INED. No, pero entonces, si me decís que no es verdad, entramos ahora, bueno, Alfonso. Pero escúchame, y con alguna fuente arriba de la mesa. Los datos de la INED son públicos. Y colocan del 2004. Colocan del 2004. En el 2004 terminaban 2 de cada 10. ¿No? Si tenés un dato distinto, me lo pones ahora. Lo hemos hablado acá con las autoridades de la enseñanza, las propias autoridades lo reconocen. Pero reconocen que, Alfonso, ¿de qué deserción de enseñanza? La deserción era mayor en el 2004, no hay duda. Pero vos me volvés siempre al 2004. Claro, pero es lo que vos me decís que es mentira. No, entonces es verdad. En el 2004 era mayor la deserción. Yo te hablo de lo histórico, pero yo te voy a hacer una pregunta concreta antes de que termine, que es, por ejemplo, ¿qué pensás vos del contrato de UPM 2? Yo soy crítico del contrato UPM2 desde que salió. Y mantengo las mismas críticas desde que salió. Del capítulo laboral particularmente crítico. Porque el capítulo laboral que firmó el gobierno fue mucho más allá del enunciado que se firmó con el movimiento sindical. Y soy crítico de la forma de que de manera bipartita acuerdes elementos que no estuvieron en el acuerdo tripartito. Pero en realidad lo sostuve en su momento. No voy a cambiar la opinión que tuve ahí. ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Cuánto más avanzó el gobierno? No, varias. A ver, nosotros claramente pensamos que si una empresa cualquier empresa que se instala en régimen de zona franca tiene como contrapartida un 75% como mínimo de cada empresa de participación de mano de obra nacional, y así fueron hechas las inversiones anteriores, lo que hay que discutir con UPM es cómo mejorarse ese porcentaje, ¿no? Entonces, la obra tiene dos procesos. Un proceso de obra civil, donde en general el 100% de la mano de obra es nacional, carpinteros, herreros, albañiles, eso se come la mitad de la obra, y después aparecen las empresas del montaje electromecánico.
el haber acordado de que la evaluación del 75% se va a hacer en el total de la obra y no por cada empresa, hace que cuando empiece el montaje electromecánico la presencia de mano de obra nacional sea menor. Y eso creo que nos va a generar un problema, porque acá hay una cantidad de cañistas, soldadores, instrumentistas que pueden ver el riesgo de la posibilidad de trabajo. Y la posibilidad de ocupar... De vuelta. Entonces ahí tenemos una diferencia que es importante. En segundo lugar, el decreto 125 del año 2014 incorporó que cuando hay una situación de riesgo de vida, los delegados sindicales pueden detener las tareas, ¿no? Esto ha funcionado así, y ha funcionado así, ha sido una clave para el descenso de la siniestralidad laboral. Claramente UPM quiere ir por fuera de esta normativa, lo que para nosotros es inadmisible. Y nosotros no pensamos que ninguna inversión tenga que tener como contrapartida recortes de derechos democráticos, ninguno. A ver, hoy hace 3 semanas que tenemos un conflicto que ha tenido muy poca repercusión pública en el sector forestal. Con huelgas, movilizaciones. ¿Cuál es el motivo del conflicto? Que la empresa está intransigente en la posibilidad de incorporar en la negociación colectiva la posibilidad de asambleas sindicales. De que los trabajadores, cuando definen asambleas sindicales, puedan realizar asambleas sindicales. Ese es el motivo del conflicto, no económico, sino que se siguen negando las empresas forestales en Uruguay a conceder no una ocupación, una asamblea sindical, ¿no? Increíblemente es un conflicto que, digo, ha tenido muy poca repercusión, así que aprovecho para decir. Entonces, ¿qué quiero decir? No, nosotros no estamos de acuerdo. Para mí, el ejercicio del derecho de huelga no hay que limitarlo, menos limitarlo en función de una inversión, ¿no? O sea, ¿qué estamos hablando? ¿No? O sea, y claramente para mí, visto del gobierno, para mí, ¿cómo no asegurarle al inversor extranjero para mí, para la OIT es parte. Nosotros estamos de acuerdo en discutir prevención de conflicto. Prevención de conflicto es que las partes se comprometan a no tomar medidas antes de que afecten la otra parte. Eso estamos de acuerdo. De hecho, lo tenemos. El texto que acordamos con UPM es un texto espejo que el convenio que existe en la construcción. El preacuerdo que hizo hace tiempo. ¿Así en general? Es un texto espejo, sí, es lo mismo. El mismo que está escrito desde el 2013. Pero después el gobierno avanzó sobre ¿Qué dice eso? en el 2013? ¿Qué dice desde el 2013 la construcción? Las partes agotarán las instancias de negociación antes de tomar medidas. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero las partes, vos también tus medidas. Las medidas que afectan el trabajo son las que toma el sindicato y las que toma la empresa. Despidos son medidas que afectan el trabajo. Reestructuras son medidas que afectan el trabajo. Entonces, es recíproco, es de un lado y es de otro. Si vos te comprometes a no tomar medidas que afecten el trabajo, yo agoto las instancias de negociación. Pero las dos partes se comprometen. Y no fue el caso. Yo estuve 3 años en Monte de Plata. El grueso de los conflictos se dio por empresas extranjeras. A ver, una empresa chilena vino con contratos que prohibían a los trabajadores afiliarse a los sindicatos, otras que venían por debajo del lado, otras que violentaban las medidas de salud y seguridad. O sea, ¿alguien puede garantizar que no va a haber medidas sindicales y de otro lado hay medidas que atentan contra los derechos de los trabajadores? ¿Quién puede garantizar? Entonces, prevenir el conflicto implica darme garantía de que vas a cumplir adentro lo que tenés que cumplir. Si no vas a cumplir... Eso está entendido, pero digamos, el gobierno fue más allá. Sí, pero me preguntaban la opinión sobre el contrato. Fui crítico, porque en realidad hicimos un acuerdo, que era un acuerdo espejo, y en todo caso podíamos discutir protocolos de prevención, y en la redacción posterior del acuerdo bipartito se incorporaron elementos. Si vos ves en el texto nuestro no hay ni por el canto de la hoja una mención que hable sobre piquetes u ocupaciones, porque siempre parece que fue una patología, ¿no? O sea, en todo caso tenés que empezarme a hablar por incumplimientos patronales, porque, te repito, el grueso de los conflictos que se dieron en la planta de celulosa anterior tuvieron que ver con incumplimientos patronales, algunos graves, algunos severos. Una obra de ese tamaño, llegamos a tener trabajadores que no tenían aporte a la seguridad social de algunas empresas. En un momento, claro, es una ciudad, ¿no? 5.000 trabajadores adentro, 400 empresas, entran, salen, distintos idiomas. Es muy difícil un centro de trabajo de esas características, ¿no? Ahora, después viene la urgencia de los plazos, problemas de todo tipo, mucho trabajo superpuesto, los riesgos de salud y seguridad son mucho mayores que en una obra común, es obvio, ¿no? Entonces, pensar que el problema es la acción sindical, yo qué sé. Y si llegaras a la presidencia, ¿qué harías con UPM2? No entendí. Claro, en base a todos estos cuestionamientos que haces a UPM2, si llegaras a ver, para mí, ganaras la interna, ganaras la presidencia de la República, para mí, claramente hay un aspecto que es central acá. Cualquier acuerdo laboral que no tenga a los trabajadores organizados es un acuerdo laboral muy frágil, ¿no? Que dura lo que dura la primera asamblea donde se discuten condiciones internas, porque no obliga a uno de los actores.
Entonces, desde el punto de vista práctico, a ver, supongamos esto, porque si no parece que... Supongamos que nosotros dijimos, bueno, vamos a darle luz verde y acordamos esta situación con respecto a los porcentajes. Entonces, termina la obra civil, empieza el montaje electromecánico, hay un momento en que engarza una parte de la obra con la otra, y entran a venir empresas de montaje, todas con personal extranjero, una obra que tiene el beneficio de zona franca, donde tendría que exigírsele personal nacional. ¿Cuánto demora que tengas una carpa en la puerta con trabajadores uruguayos montajistas, cañistas, instrumentistas y soldadores reclamando de alguna manera el ingreso? Es decir, bueno, pero ¿y entonces quedamos con la ñata contra el vidrio? O sea, ¿cuánto demora eso? En una situación donde ese sector de actividad es un sector que tiene dificultades de empleo. Entonces, también desde el punto de vista, ¿cómo haces práctico después esto? ¿Cómo haces práctico que en un centro de trabajo de 5.000 trabajadores, donde todos te conocés de obras anteriores, no discutas y pero mirá que tengo un mundo de gente afuera acá, para entrar? Entonces yo sé que para alguna empresa si es más cómodo, por ejemplo, viene una empresa brasilera, traer todo, nos pasó todo el personal desde Brasil, ¿no? Ahora, vos decís, no pagás un montón de impuestos, porque tenés que comprometerte a que parte del mínimo del porcentaje tiene que ser nacional, por más que te quede más cómodo, que hasta el peón lo tenés de Brasil porque en realidad te entendés con el idioma y lo que sea, acá tenemos un mundo de gente afuera para entrar. Entonces, nos parece que querer zafar de esa contrapartida, en el sentido de decir, bueno, no me pidas la chancha y los 4 reales, me pedís que sea zona franca para no pagar impuestos y no estás dispuesto a cumplir con el porcentaje que a cada empresa, dice la ley, a cada empresa que ingresa se le tiene que exigir como mínimo de mano de obra nacional. En realidad, Montes de Plata fuimos más allá de eso. Y fuimos a un convenio interno, se armó una bolsa de trabajo y una vez que se agotaba esa bolsa de trabajo de trabajadores que hacían pruebas acá para ingresar, venía personal de otros lugares. No, está bien, eso fue el